Hay hombres que creen que una mujer madura pierde el interés de un momento a otro, que un día la conversación fluía, la risa salía sola, la mirada estaba ahí, la energía parecía clara, y al siguiente todo se volvió más frío, más corto, más distante, casi imposible de recuperar. Pero la verdad es más incómoda que eso. La atracción no suele romperse cuando ella se aleja, se rompe antes, mucho antes, en un detalle pequeño que la mayoría de los hombres no ve mientras todavía cree que todo va bien. Imagínate esta escena. Estás con ella en una terraza, en una cena, en una conversación que parecía tener ritmo. Ella te escucha, te pregunta, sonríe de verdad, se queda un poco más de lo necesario. No estás imaginando la conexión, está ocurriendo, hay curiosidad, hay apertura, incluso puede haber una tensión tranquila, de esas que no hacen ruido, pero cambian la temperatura del momento. Y sin embargo, algo empieza a moverse por debajo de la superficie. No lo notas porque no hay una señal dramática. Ella no se cierra de golpe, no te rechaza, no te contradice, no te pone una barrera evidente, solo cambia la energía. Y ahí es donde casi todos se equivocan, porque el hombre promedio cree que mientras no haya un error grande, la atracción sigue viva. Cree que lo peligroso es decir algo torpe, quedarse en blanco, parecer demasiado directo o dar un paso en falso. Pero una mujer madura rara vez se desconecta por un gran fallo visible, se desconecta por microdesajustes, por una pérdida de centro, por una sensación difícil de explicar, pero facilísima de sentir. Algo en ti dejó de verse sólido, claro o congruente. Eso es lo que muchos nunca entienden. No la perdiste porque te faltara atractivo, no la perdiste porque otro hombre dijera algo mejor, no la perdiste porque el destino se pusiera en tu contra. La empezaste a perder en el instante exacto en que ella dejó de sentir calma dentro de la conexión. Y cuando esa calma desaparece, también empiezan a desaparecer cosas que para una mujer madura pesan más que unas palabras bonitas. La curiosidad, la admiración, la sensación de dirección. Lo más inquietante es que, cuando eso ocurre, desde fuera todavía parece que no ha pasado nada, y justo por eso el primer error casi siempre entra disfrazado de buena intención. Si te ha pasado esto antes, escucha bien, porque aquí está la parte que cambia todo. Probablemente no fallaste por falta de valor, no fallaste por ser poco interesante, y tampoco porque no supieras ligar mejor. Fallaste por leer la situación de la forma equivocada. Eso es lo que le pasa a muchos hombres con una mujer madura. Confunden conexión con permiso para empujar más, confunden interés con garantía, confunden apertura con terreno ganado, y no funciona así. Una mujer madura suele mirar más allá de lo obvio. No solo escucha lo que dices, lee como lo dices. No solo observa tu atención, observa tu estructura emocional. Se fija en si hay calma detrás de tus palabras o ansiedad escondida dentro de ellas. Nota si tu presencia se mantiene estable o si empieza a moverse al ritmo de su reacción. Y ese detalle lo cambia todo, porque la atracción no se sostiene solo con intención, se sostiene con congruencia. Muchos hombres entran en una interacción creyendo que su trabajo es gustarle más y más a medida que la conexión crece. Entonces hablan más, explican más, intentan agradar más, se vuelven más disponibles, más pendientes, más correctos, más atentos. Desde fuera parece interés, desde dentro muchas veces ya es otra cosa. Ya no es presencia, es búsqueda. Ya no es claridad, es esfuerzo. Ya no es dirección, es necesidad disfrazada de buena actitud. Y una mujer madura detecta eso rápido. No porque sea fría, no porque esté poniendo pruebas como un juego infantil, sino porque ha vivido suficiente para reconocer una verdad que muchos hombres todavía no entienden. Cuando un hombre pierde su centro para sostener una conexión, la conexión deja de sentirse segura. Puede seguir siendo amable, puede seguir siendo agradable, puede incluso seguir siendo entretenida, pero deja de sentirse magnética. Ahí está la ceguera aprendida. Te enseñaron a pensar que mostrar más interés siempre ayuda, que insistir un poco más demuestra valor, que llenar silencios evita que el momento muera, que explicar bien quién eres te hace más atractivo, pero en una mujer madura muchas veces ocurre lo contrario. Cuanto más intentas convencerla, más le dejas ver que algo en ti ya depende demasiado del resultado. Y el primer lugar donde esa dependencia suele delatarse no es en un gesto desesperado, es en la forma en que empiezas a hablar. Este es uno de los errores más comunes y más invisibles de todos, precisamente porque muchos hombres lo cometen creyendo que están haciendo lo correcto. Ella te escucha, la conversación se abre, hay una chispa. Entonces tú sientes que ahora tienes que sostener el momento, demostrar valor, mantener el interés, dejar claro que no eres como los demás.
y sin darte cuenta empiezas a sobreactuar con palabras, hablas demasiado, explicas demasiado, cuentas más de lo necesario, añades historias que no te pidió, metes chistes cuando el momento pedía pausa, saltas de tema en tema para no perder ritmo, intentas ser interesante en lugar de estar realmente presente, y en ese punto algo muy sutil empieza a romperse, porque una mujer madura no solo escucha contenido, escucha peso, escucha dirección, escucha si tus palabras salen de la calma o si están corriendo detrás de su aprobación. Ese matiz no siempre se puede describir, pero sí se puede sentir. Y cuando ella siente que un hombre necesita impresionarla para mantener viva la interacción, la tensión natural empieza a caer. Imagínalo en una escena concreta. Ella te dice algo simple sobre su vida, una observación pequeña, una anécdota cotidiana. En lugar de quedarte ahí, de entrar en lo que realmente importa, tú te lanzas a demostrar que también tienes mundo, experiencia, historias, visión, humor, profundidad. Quieres que vea todo lo que vales en un solo tramo de conversación, y justo ahí dejas de transmitir una cosa fundamental, suficiencia. Un hombre centrado no necesita volverse una presentación ambulante de sí mismo, no necesita llenar todos los huecos, no necesita convertir cada silencio en una actuación. Puede escuchar sin precipitarse, puede dejar que algo respire, puede responder con menos, pero con más presencia, y eso pesa mucho más que hablar bonito, porque cuando hablas demasiado para impresionar, el subtexto cambia. Ya no parece que estás disfrutando la conexión, parece que estás intentando ganártela, y una mujer madura siente muy rápido la diferencia entre un hombre que comparte desde el centro y un hombre que se vende desde la inseguridad. Eso no significa que debas volverte frío, seco o distante. Significa algo mucho más poderoso, dejar de usar palabras para compensar lo que debería sostener tu presencia, porque cuanto más quieres convencer, más probable es que ella empiece a relajarse menos, y cuando una mujer deja de relajarse, empieza a observar, y lo que suele encontrar después de ese exceso verbal es todavía más decisivo. No solo demasiadas palabras, necesidad. La necesidad no siempre se ve como muchos creen. No siempre es un hombre rogando, escribiendo 20 veces seguidas o diciendo cosas desesperadas. A veces es mucho más sutil que eso. A veces está en el tono, en el ritmo, en la forma en que miras su reacción después de cada frase, en cómo corriges tu energía para no incomodarla, en cómo te adaptas demasiado rápido, en cómo intentas que todo salga bien. Y eso, precisamente eso, es lo que muchas mujeres maduras detectan casi al instante. Porque la necesidad no comunica intensidad sana, comunica dependencia del resultado, comunica que tu eje ya no está en ti, sino en lo que ella haga con lo que tú estás ofreciendo. Y cuando esa energía entra en la interacción, la atracción empieza a enfriarse, aunque todavía haya simpatía, aunque todavía haya conversación, aunque todavía haya una sonrisa. Piensa en esos pequeños gestos que parecen inofensivos, responder demasiado rápido para que no piense que no te importa, reírte de más para suavizar cualquier fricción, volverte excesivamente disponible, estar demasiado pendiente del teléfono, cambiar el tono en cuanto la notas un poco más seria, explicarte cuando nadie te pidió explicación, justificar una broma, corregir una opinión, borrar cualquier posibilidad de tensión para no arriesgarte a perder el momento. Todo eso parece amabilidad, pero muchas veces ya es miedo, y una mujer madura conoce bien ese olor emocional. Ha visto hombres encantadores, inteligentes, atentos, incluso atractivos, perder completamente el peso de su presencia por una sola razón. Necesitaban demasiado que la conexión saliera como ellos querían. Necesitaban gustar, necesitaban asegurar, necesitaban evitar cualquier mínima incomodidad. Y un hombre que vive así deja de sentirse firme, porque su centro ya depende de lo que recibe. Aquí está la parte importante. Una mujer puede disfrutar tu atención, pero no por eso va a admirar tu energía, y sin admiración, la atracción rara vez crece de verdad. Ella no necesita dureza vacía, no necesita frialdad, no necesita un hombre indiferente. Lo que sí necesita sentir es que estás ahí, desde un lugar limpio, que tu interés no te desordena, que tu apertura no te vuelve blando, que tu deseo no te convierte en alguien que se abandona a sí mismo para ser elegido. Eso es presencia, eso es congruencia, eso es calma con dirección. Pero cuando la necesidad ya entró, hay un tercer error que aparece casi siempre. En cuanto la energía cambia un poco, tú también cambias, y ahí es donde la conexión empieza a romperse de verdad. Este error separa a los hombres que solo funcionan en momentos fáciles de los hombres que realmente sostienen atracción. Porque una conexión nunca se mide del todo cuando todo fluye, se mide cuando el ritmo cambia,
cuando ella tarda más en responder, cuando está más callada, cuando un día tiene otra energía, cuando aparece una pausa, cuando baja un poco la intensidad, cuando el ambiente deja de regalarte seguridad. Ahí es donde muchos se caen. Al principio estaban bien, tranquilos, claros, incluso atractivos, pero en cuanto sienten un pequeño cambio, empiezan a perseguir el clima anterior. Compensan, se aceleran, se vuelven más intensos, más disponibles, más complacientes, más explicativos. Quieren arreglar lo que quizá ni siquiera estaba roto. Y en ese intento muestran algo que una mujer madura observa con mucha atención. No podían sostenerse sin confirmación. Imagina la escena. Venían hablando bien. Ella parecía presente. Luego un día responde más corto. O en persona está más neutra, más reservada, más metida en sí misma. Puede ser cansancio, puede ser contexto, puede ser simplemente una oscilación normal. Pero tú no lo sostienes. Te mueves enseguida. Quieres recuperar la sensación. Preguntas de más, das de más, insistes de más, o peor todavía, te desordenas por dentro aunque por fuera intentes parecer normal, y eso se nota, porque la firmeza emocional no significa no sentir nada, significa no perder tu eje cada vez que el momento deja de acariciar tu ego, significa poder seguir siendo tú cuando no hay aplauso inmediato, significa no convertir un cambio de clima en una amenaza personal. Y esa estabilidad pesa muchísimo con una mujer madura, porque una mujer madura no solo evalúa si un hombre sabe entrar bien, evalúa si sabe mantenerse entero cuando la interacción deja de ser cómoda. Ahí nace la admiración real, no en la perfección, no en una confianza teatral, no en parecer invulnerable, sino en la sensación de que hay suelo dentro de ti, de que no necesitas que ella sostenga tu equilibrio emocional, de que puedes leer el momento sin precipitarte, de que puedes contenerte sin cerrarte, de que no conviertes una pausa en persecución ni una duda en pánico. Y cuando eso falta, la atracción empieza a enfriarse aunque el interés inicial haya sido auténtico. Pero incluso un hombre que evita estos 3 errores puede arruinar la conexión de otra manera, porque a veces no la rompe hablando de más, ni mostrando necesidad, ni perdiendo firmeza. A veces la rompe por algo todavía más silencioso, por precipitarse justo cuando la conexión todavía necesitaba aire, ritmo y espacio. Hay hombres que no arruinan una conexión por falta de interés, sino por exceso de velocidad. Ese es el 4º error. Todo parecía ir bien, había conversación, había tensión, había señales de apertura, y entonces, justo cuando la energía empezaba a construir algo interesante, él quiso convertirlo demasiado pronto en una certeza. Quiso definir, asegurar, avanzar, cerrar, confirmar, y en ese movimiento rompió algo que todavía necesitaba respirar. Este error es especialmente delicado con una mujer madura, porque una mujer madura suele valorar mucho más el ritmo que la intensidad inmediata, no porque le guste complicarlo todo, no porque quiera juegos, sino porque sabe reconocer cuándo una conexión está creciendo de forma natural, y cuándo un hombre quiere forzar una conclusión antes de tiempo porque no tolera la incertidumbre. Y ahí está la clave real. La prisa casi nunca nace de la claridad, nace de la ansiedad. Un hombre precipitado quiere convertir una buena conversación en una promesa, una cita en una garantía, una chispa en una validación de que todo va bien. Entonces adelanta temas, sube la carga emocional demasiado pronto, busca más cercanía de la que el momento todavía podía sostener, o empieza a comportarse como si ya existiera una intimidad que aún no se ha ganado con presencia, calma y tiempo. A veces ni siquiera lo hace de forma obvia, a veces se nota en detalles mínimos, escribir demasiado después de una buena cita, querer repetir enseguida, hablar como si el vínculo ya estuviera definido, o intentar intensificar el tono cuando la conexión apenas estaba empezando a tomar forma. Y lo que una mujer madura siente frente a eso no siempre es rechazo inmediato, a veces es algo más silencioso. Siente que el momento perdió oxígeno, que dejó de ser una conexión viva y empezó a parecer una expectativa, que ya no está con un hombre que disfruta del proceso, sino con un hombre que necesita llegar rápido a algún sitio para sentirse tranquilo. Eso enfría, porque la atracción necesita dirección, sí, pero también necesita espacio. Necesita una atención natural que no se aplasta con urgencia. Necesita que alguien sepa avanzar sin invadir, proponer sin presionar, sostener el interés sin intentar cobrarlo demasiado pronto. Y cuando esa proporción se rompe, la mujer deja de sentir expansión, empieza a sentir compresión.
Lo más irónico es que muchos hombres hacen esto creyendo que están siendo valientes. Creen que dar un paso siempre suma, pero una mujer madura no solo mira si avanzas, mira si sabes cuándo avanzar, y esa diferencia separa a un hombre con centro de un hombre dominado por su prisa interna. Pero incluso la prisa tiene una raíz más profunda, porque muchas veces el hombre no se precipita solo por entusiasmo, se precipita porque en el fondo ya empezó a agradar demasiado. Este es el error que más hombres confunden con ser buen tipo, y por eso es tan peligroso, porque no entra con cara de sabotaje, entra con cara de amabilidad, de paciencia, de educación, de flexibilidad, de aparente madurez. Pero cuando se instala en la conexión, va vaciando poco a poco algo que una mujer madura necesita sentir para que la atracción siga viva, tensión natural. No tensión de conflicto, no tensión de manipulación, tensión de polaridad, de diferencia, de presencia propia, de un hombre que no está ahí para caer bien a cualquier precio, sino para encontrarse con ella sin borrarse en el proceso. Cuando un hombre intenta agradar demasiado, empieza a suavizarlo todo, está de acuerdo con todo, evita cualquier roce, corrige su opinión para no incomodar, se vuelve excesivamente disponible, mide cada palabra con miedo a que ella se aleje, deja de marcar ritmo, deja de mostrar criterio, deja de decir lo que realmente piensa si eso puede generar un poco de fricción, y sin darse cuenta se vuelve emocionalmente plano. Amable, sí, correcto también, pero plano. Y una mujer madura detecta eso más rápido que muchas otras porque ya sabe lo que produce esa energía a medio plazo. Sabe que un hombre que necesita agradar demasiado casi siempre termina escondiendo algo detrás, inseguridad, miedo al rechazo, falta de dirección o incapacidad para sostener tensión emocional. Puede disfrutar su trato por un rato, pero rara vez siente admiración profunda por esa energía, y sin admiración, la atracción empieza a quedarse sin columna. Piensa en cómo cambia una conversación cuando el hombre deja de estar realmente ahí y empieza a convertirse en versión editada de sí mismo. Ya no responde desde lo que siente, sino desde lo que cree que va a funcionar. Ya no escucha para entender, sino para acertar. Ya no propone con claridad, sino con cautela excesiva. Ya no lleva una energía viva, lleva una energía acomodada. Eso una mujer madura lo siente enseguida. Porque al principio puede parecer comodidad, pero muy pronto se convierte en otra cosa. Falta de relieve, falta de dirección, falta de esa firmeza tranquila que hace que una mujer se relaje sin aburrirse, se abra sin perder interés, se sienta segura sin sentir que está sola llevando el pulso emocional del momento. La atracción no crece solo donde hay paz, crece donde también hay verdad, donde el hombre puede ser amable sin disolverse, atento sin mendigar aprobación, claro sin dureza, flexible sin perder forma. Ese equilibrio es raro, y precisamente por eso pesa tanto. Aquí aparece la capa que muchos nunca llegan a comprender. Una mujer madura no se aleja solo por lo que haces, se aleja por lo que tu energía empieza a revelar sobre ti. Y eso nos lleva a la parte más importante de todas. ¿Por qué detecta tan rápido lo que muchos hombres creen que todavía pueden esconder? Aquí está la parte que casi nadie te explica. Una mujer madura no suele enfriarse solo por un error aislado. Se enfría cuando varios pequeños detalles empiezan a contarle la misma historia sobre ti. Una historia que quizá tus palabras intentan tapar, pero que tu energía ya dejó al descubierto. Y si hay algo que una mujer madura suele percibir antes que otras, es precisamente eso, la incongruencia. Puede que tú digas que estás tranquilo, pero ella nota que estás corriendo por dentro. Puede que digas que no buscas nada apresurado, pero tu ritmo ya está pidiendo garantías. Puede que hables de seguridad, pero tus gestos piden aprobación. Puede que quieras parecer claro, pero tu energía cambia cada vez que ella cambia. Y una mujer con más experiencia emocional no necesita una escena grande para notar eso. Le basta la suma de detalles. Ese es el patrón real. Hablas de más para impresionar. Te muestras necesitado sin darte cuenta. Pierdes firmeza cuando cambia la interacción. Te precipitas. Quieres agradar demasiado. Cada uno de esos errores parece pequeño por separado, pero juntos envían un mensaje muy claro. Todavía no estás sosteniendo tu deseo desde el centro, lo estás sosteniendo desde la carencia. Y una mujer madura sabe el precio que eso suele traer. Sabe lo que pasa cuando un hombre entra bien, pero no sabe mantenerse. Sabe cómo se siente una conexión que empieza con química y luego se llena de ansiedad. Sabe distinguir entre un hombre que tiene presencia y un hombre que ha aprendido a imitar ciertos gestos de seguridad sin que esa seguridad esté realmente integrada.
Por eso a veces se enfría antes, se protege antes, se reserva antes. No porque no sienta, a veces justamente porque sí siente y no quiere entrar en algo que ya le está mostrando grietas desde el principio. Eso cambia por completo la lectura de la historia. No es que ella pierda el interés de golpe, es que empieza a ver demasiado pronto el tipo de vínculo que podría construirse si sigue avanzando. Y si lo que ve es presión, necesidad, prisa o complacencia excesiva, se retira emocionalmente antes de que el problema crezca. Ese retiro no siempre se ve como rechazo frontal, a veces se ve como menos calor, menos curiosidad, menos disponibilidad, menos brillo. Y el hombre, como no entiende lo que pasó, suele cometer el error final, intenta empujar todavía más, pero ahí ya es tarde, porque la atracción no se recupera persiguiendo el efecto, se recupera corrigiendo la raíz, y la raíz no está en un truco, ni en una frase, ni en parecer más frío de repente. La raíz está en volver a una forma de presencia que no necesite convencer, y eso nos lleva a la revelación práctica. ¿Qué tendría que hacer un hombre para no sabotear una conexión que sí podía crecer? La respuesta no está en actuar menos interesado, tampoco en volverte distante, misterioso a la fuerza o artificialmente duro. Ese es otro error común, descubrir que la necesidad enfría y pensar que la solución es ponerse frío. Pero una mujer madura no busca un hombre ausente, busca un hombre presente de verdad. Y eso significa algo mucho más exigente que fingir desinterés, significa tener centro. Un hombre con centro no necesita hablar de más para que lo vean, no se acelera porque el momento fue bien, no se rompe porque el ritmo cambió, no halaga para comprar cercanía, no presiona para convertir la química en garantía, sostiene, escucha, observa, propone, avanza cuando toca, espera cuando hace falta, y en todo ese proceso hay algo que una mujer madura percibe de inmediato: calma con dirección. Eso es lo que más cambia la energía. Imagina el mismo escenario de antes, pero sostenido de otra forma. Ella habla y tú no corres a llenar cada hueco, respondes con peso, no con exceso. Hay una pausa y no la castigas con nerviosismo. Ella cambia el tono y tú no te desordenas. La conversación va bien y no conviertes eso en urgencia. Propones, sí, pero sin perseguir confirmación. Muestras interés, sí, pero sin poner tu equilibrio en sus manos. Mantienes criterio, mantienes ritmo, mantienes una tensión limpia, donde ella puede sentir que hay deseo sin sentir que hay presión. Eso relaja y atrae al mismo tiempo, porque lo que muchas mujeres maduras desean no es solo atención masculina, desean descanso emocional dentro de una conexión viva, desean sentirse con un hombre que no les exige llevar el peso invisible del momento, un hombre que no necesita ser salvado de su propia ansiedad, un hombre cuya presencia no las obliga a regularlo todo, sino que les permite abrirse sin miedo a que el vínculo se vuelva una carga. Por eso las correcciones reales son tan simples de nombrar y tan difíciles de encarnar. Habla menos, pero con más verdad. Escucha más, pero sin desaparecer. Muestra interés, pero sin urgencia. Mantén tu ritmo cuando el clima cambie. No conviertas cada señal en una promesa. No quieras agradar a costa de tu forma. Y sobre todo, no intentes fabricar atracción con maniobras que solo revelan que te falta suelo interno. La atracción real con una mujer madura no crece donde hay perfección, crece donde hay congruencia, donde lo que dices, lo que haces y la energía con la que sostienes el momento cuentan la misma historia. Y cuando eso ocurre, ella no siente solo curiosidad, siente algo más raro, siente alivio, siente confianza, siente que no tiene que protegerse tanto. Pero aquí viene la verdad final. Muchas conexiones no murieron por falta de potencial. Murieron porque él no entendió a tiempo qué estaba pagando exactamente. Ahora ya puedes verlo con claridad. La mayoría de las veces una mujer madura no se aleja porque no hubo interés inicial. No se aleja porque faltó una frase mágica, ni porque otro hombre apareciera con más encanto, ni porque el destino decidiera cerrarte una puerta sin motivo. Se aleja cuando la conexión deja de sentirse limpia, cuando algo en tu presencia empieza a generar más presión que paz, más búsqueda que dirección, más necesidad que centro. Ese es el verdadero golpe silencioso. La atracción no siempre se rompe con drama, a veces se apaga con suavidad. Primero se va un poco de la calma, luego baja la curiosidad, después cae la admiración, y cuando esas tres cosas empiezan a desordenarse, el vínculo puede seguir pareciendo amable desde fuera, pero por dentro ya dejó de crecer. Lo que parecía una oportunidad viva empieza a sentirse como algo que hay que gestionar. Y una mujer madura rara vez se entrega de verdad a una conexión que ya le pide trabajo emocional antes de tiempo. Por eso, estos 5 errores pesan tanto, porque no son fallos técnicos, son revelaciones.
Hablar demasiado para impresionar revela inseguridad. Mostrar necesidad revela dependencia del resultado. Perder firmeza emocional revela falta de eje. Precipitarse revela ansiedad. Agradar demasiado revela miedo a sostener tensión. Y una mujer madura lee esas señales como lo que son. No detalles aislados, sino pistas sobre la clase de experiencia emocional que tendría a tu lado. Eso puede incomodar, pero también libera. Porque si la atracción no murió por falta de valor superficial, entonces tampoco se recupera con teatro. No necesitas parecer más duro. No necesitas aprender frases de impacto. No necesitas convertirte en alguien calculado. Lo que sí necesitas es más difícil y mucho más real. Presencia, calma, claridad, ritmo, congruencia. Necesitas dejar de usar la interacción para demostrar algo sobre ti y empezar a sostenerla desde un lugar que no mendigue resultado. Ahí cambia todo. Porque un hombre que no se abandona a sí mismo por gustar, transmite algo que una mujer madura rara vez encuentra con facilidad. Estabilidad sin rigidez, interés sin urgencia, dirección sin presión, deseo sin ansiedad. Y cuando ella siente eso, no tiene que convencerse de nada. Su cuerpo se relaja, su mente deja de defenderse, la conexión deja de sentirse como un examen y empieza a sentirse como un lugar donde puede quedarse un poco más. Esa es la verdad que muchos descubren demasiado tarde. La atracción con una mujer madura no se sostiene por lo mucho que haces, sino por lo poco que saboteas lo que ya estaban haciendo. Y cuando entiendes eso, dejas de preguntarte por qué se enfrió. Empiezas a notar el instante exacto en que una conexión, por fin, no necesita ser forzada para seguir creciendo.